Es curioso, de alguna manera, como incluso los experimentos o descubrimientos más repugnantes pueden quedar cubiertos por el tiempo. La forma en que algunas personas simplemente siguen adelante con algo, aunque sea inhumanamente brutal. Algunas cosas nunca pueden ser olvidadas, y otras sufrirán por ello. Tal como decía el artículo que tenía extendido en la palma de mi mano, los 37 soldados británicos encontrados severamente mutilados por alambre de púas. Uno desaparecido. Debo explicar. Tengo 19 años y soy estudiante en el centro de Maine. De vez en cuando voy a una biblioteca a una milla de la escuela. Permanece como un relicario polvoriento de ladrillo rojo, acumulando conocimiento con el tiempo y siendo una gran fuente de información cuando la necesito. En una de esas tardes, hurgando en la sección de historia de la Primera Guerra Mundial para un trabajo escolar, me encontré con el artículo plantado dentro de un libro que detallaba la guerra de trincheras y todos los descubrimientos principales a su alrededor. En la página 52, alojado dentro, estaba este recorte de periódico junto con una pequeña carta todavía sellada, con una gran mancha rojiza de cera. En cuanto toqué el recorte, arrancado de un periódico viejo, se sintió deteriorado y siniestro. El color amarillento contrastaba con el blanco recién impreso del libro. Debajo de la imagen había una foto de los soldados antes de ser encontrados muertos, un pelotón de 37 jóvenes, de entre 19 y 25 años, en 3 filas, con lo que parecía el interior de una trinchera de fondo. Decían que esos hombres acababan de llegar desde Gran Bretaña antes de morir. Frescos del cuartel, pensé. En la esquina inferior izquierda había una imagen mucho más pequeña del hombre que faltaba. La letra pequeña al lado decía que él había sido el último superviviente del pelotón anterior cuando el nuevo llegó. Parecía más maduro que los demás y, definitivamente, mucho más salvaje. Una barba negra y andrajosa y una mirada ominosa y sanguinolenta me miraban desde la foto en blanco y negro. Y para añadirle algo de rareza, también sonreía. Y no una sonrisa casual, sino una amplia mueca que mostraba los extremos de sus dientes blancos. Charles Patrickson, visto por última vez el 16 de mayo de 1916. Imagen tomada el 14 de mayo de 1916. Mientras me sentaba en esa vieja y vasta biblioteca a finales de 2017, de pronto sentí curiosidad por saber más sobre Charles Patrickson, quién era, dónde podría haber estado y dónde había muerto. Decidí volver a casa y hacer más investigación sobre el suceso. La biblioteca seguía en su fase antigua y no tenía ordenadores, lo que me pareció desafortunado. Saqué el libro en préstamo y caminé de regreso a mi apartamento, apretado entre una cafetería y una farmacia. Mientras volvía, una sensación de inquietud me recorrió, la esquina de mi mente retenía la imagen de Charles mirándome con esa amplia sonrisa. En algunos de esos flashbacks, él se movía un poco dentro de la imagen, se balanceaba de lado a lado, mantenía esa mirada sin parpadear y esa sonrisa perturbadora. Cuando eso pasaba tenía que detenerme en la calle y apretar mis sienes. Al llegar a casa me sentí mal y me desplomé en la silla del despacho. Abrí el portátil y lo encendí. Mientras tanto, volví a abrir el libro en la página 52, donde estaba el recorte. Fue entonces cuando algo se deslizó del libro y cayó al suelo de madera a su lado. Sonó fino como papel, pero con peso. Me agaché y recordé el sobre que venía con el recorte, sellado con cera roja y parcialmente cubierto de un moho verdoso. Supe que no podría resistirlo. Supe que iba a abrir ese sobre y leer todo lo que tuviera. Tenía esa cualidad ominosa, la que se queda en la mente y suplica ser revelada. Cogí el sobre. El lado sellado con cera se desprendió relativamente fácil, la cera incluso se sentía algo esponjosa. Cuando lo abrí y saqué las entradas del diario, estaba tan ansioso por saber más que no pensé en lo que podrían contener. Mis profesores siempre alababan mi gran curiosidad. Si hubiera sabido lo que iba a leer, ¿lo habría arrojado todo a una pira y borrado de la historia para siempre? Pero allí estaba, leyendo abiertamente las últimas entradas del diario de Charles Patrickson, visto por última vez el 16 de mayo de 1916. 10 de mayo de 1916. Ahora solo estoy yo.
soy el último de mi pelotón. El último en dejarme fue Thomas, un traidor irlandés loco, que echó a correr la pasada noche. Temía morir de hambre por una razón que no entiendo, pues había comida de sobra. Le dispararon en cuanto asomó la cara por el borde. Los fusiles parecían atravesarle desde todas direcciones. Desde mi posición, el cuerpo quedó erguido, revolviéndose por el fuego constante. Luego cayó al césped irregular fuera de la trinchera. Así fue exactamente como fueron los demás. En esos instantes de deslealtad fue cuando el enemigo disparó algo más que gas. Y en los momentos en que yo no tenía gas. El hedor putrefacto de los cadáveres me deja sin olfato. Aunque ninguno de ellos yace conmigo dentro de las trincheras. Yacen cerca. Oigo los roedores y las moscas, los oigo morder, masticar y rascar. Al principio, los sonidos del enemigo me asustaban. Esa ausencia constante de balas. Me acurruqué contra las paredes cubiertas de encaje y me preparé para un ataque sorpresa por cualquier lado. Pero entonces ocurrió algo, hace unos 10 días. Aún éramos al menos 20 entonces. Hacia mediodía nos comenzaron a bombardear por todos lados con un gas nuevo. En algunos puntos parecía que el gas brotaba de las paredes. Hubo gritos y voces de advertencia, pero se perdían en la gruesa pared de humo que el gas creó a nuestro alrededor. No veía nada, ni a un pie ni a 20. Metí las manos en la cartuchera, apretada a mi cintura, buscando la máscara antigás como un loco. No encontré ninguna. De pronto comprendí que en cuestión de segundos no podría respirar y moriría asfixiado, de forma dolorosa. Pero no morí. De hecho, esa sensación que me dio el gas fue mejor que cualquier otra que haya sentido. Me sentí eufórico, ya no me importaba la vida. El gas casi hablaba: Charles, está bien ahora. Lo estás haciendo bien. La voz de mi madre. La guerra se olvidó. La oscuridad duró unos 20 minutos. Cuando recobré la vista, miré a la trinchera y vi al resto de mis compañeros aún en la misma posición. Sus máscaras parecían bestias aterradoras. Todo el pelotón me devolvía la mirada mientras se quitaban las máscaras, atónitos. La sensación del gas no había desaparecido por completo y dije: buenos días, muchachos, qué buen tiempo tenemos, ¿no? Seguido de mi comentario a los efectos del gas. Como bailar sobre ángeles, señor. ¿Cómo no estar aquí abajo? Y entonces estaba el privado Harry, asomando los ojos desde detrás de otro, con esa misma expresión de asombro. Charles, estás en tus cabales. Su voz tenía un toque norteño irlandés, con la entonación de un hombre mucho mayor que él. Le sonreí con despreocupación y le aseguré que no tenía nada que temer. Desde entonces, anhelo que el gas vuelva. El gas me hace feliz. El gas es mi medicina. Mi amigo. Empiezo a cuestionarme si decir eso suena loco. No creo que lo esté. Me arranca de esta guerra asquerosa y me lleva a tierras libres. No está ahora, y soy el único que queda porque tuve la suerte de abrazarlo cuando vino. Por favor, por favor, que el gas venga pronto. Amo ese maldito gas. Hasta que el gas vuelva, suyo sinceramente, Charles Patrickson. 14 de mayo de 1916. Un largo tira de alambre de púas rodea el borde de la trinchera. Normalmente parece odioso y retorcido, pero el gas los ayuda. El gas puede y ayudará a todo. Cuando llega el gas, para mí parece un gran bastón de caramelo delicioso para devorar. Es lo único visible en la neblina, por cierto. Pero tengo noticias, hoy llegaron más reclutas. Una remesa fresca, lista para ser devorada. Muchos se incomodaron por mi aspecto y actitud. Me describieron como un monstruo, pero me tomé eso a broma. A través del reflejo en los charcos podía verme sonreír. Además, trajeron un viejo camarógrafo que tomó nuestras fotos. Me tomó una aparte de los demás, hacia el frente de la trinchera. Di mi mejor sonrisa y le pregunté si se quedaría a morir con ellos. Se rió de forma solemne y me dijo que volvería pronto tras tomar la mía. Y los alemanes le dejaron ir, así, sin más.
Antes, cuando alguien intentaba huir del gas, lo abatían al instante, pero ahora un hombre pudo salir. No me importa demasiado. Les hablé de mi gas. Por sus miradas y gestos de inseguridad, supe que no me harían caso y que no tirarían sus máscaras. Aunque eso significa que no podrían compartir la sensación profunda y exótica de mi gas, significa que habrá más gas para mí, ¿verdad? Las dosis del gas han aumentado. Les doy una por la mañana, otra por la tarde y una final al atardecer. Me hace sentir mejor que nunca. Pero el anhelo en los momentos sin él ha aumentado de severidad. A veces me pregunto por qué los alemanes no nos han matado ya. Tal vez solo tienen gas y no son germanos crueles que quieren matarnos, sino que solo quieren compartir su gas. Me confunde, la verdad. Pero me alegra. Alabado el alma que creó este gas. Alabadle, alabadle, alabadle. Gloria al gas de paz. Gas del perdón. Charles Patrickson. 15 de mayo de 1916. A veces los oigo, ya sabes. Hablar de mí. Los reclutas, ¿ves? Creen que estoy loco. Locos. Ellos son los locos. Rehúsan abrazar la majestad del gas, piensan en guerra, violencia y crueldad. Tienen un plan para hacer una loca carrera fuera de la trinchera y regresar a Gran Bretaña. Como los del pelotón anterior. Tras el gas comenzaron a intentar huir. Es entonces cuando les dispararon. Uno por uno, los tontos intentan escapar, pero los abaten desde todas partes. Y ahora pienso, sé por qué, ¿ves? Hoy recibimos inteligencia interceptada del enemigo que explicaba cómo llamaban a los bombardeos de gas. Heisterfeuer, que se traduce como Minfire. Respeto su nombre y juro mi lealtad a Minfire y a donde me lleve. Alabada Minfire. Alabada Minfire. Alaba Minfire. Charles Patrickson alaba a Minfire. Minfire, Minfire, Minfire. Golpeé el papel caliente sobre mi escritorio con eso. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. Pero aún quedaban 2 entradas. A la mierda esto, pensé, y me levanté del escritorio. Fui a la cocina y comencé a servir un vaso de agua con la mano temblorosa cuando, de repente, el título del artículo pasó por mi vista por un segundo: los 37 soldados británicos encontrados severamente mutilados por alambre de púas. Cuando lo vi juntos, Charles Patrickson y su gas se incrustaron en la carne de mi mente. Traté de no pensar en ambas cosas al mismo tiempo. Seguro que era solo una coincidencia. De pronto noté que el vaso estaba desbordándose. Tragué el agua como un buey y regresé al escritorio. Mirara donde mirara, allí estaba él, mirándome con 2 ojos inyectados en sangre y una mueca enorme. Quizás simplemente enloqueció y huyó al bosque. Pero eso no tenía sentido. El gas estaba en la trinchera, no en el bosque. Además, lo habrían abatido casi al instante. Di un grito distorsionado cuando, de golpe, apareció sentado en mi escritorio. Sus pies colgaban del borde como los de una marioneta. Sonreía salvajemente, pero donde deberían haber estado sus ojos había hoyos negros, hundidos que parecían mirar a través de mí. El aire se volvió más denso. No podía ser real. Estaba histérico. Sí, Sal, ya lo tienes. Maté a esos hombres, Sal, y ahora voy a por ti, gritó la alucinación en un tono profundo, ensordecedor. Empecé a parpadear con fuerza, esperando deshacerme de esa visión. Y lo hice. No era real. Volví a sentarme y seguí leyendo. Sabía cómo terminaría esto, pero me aterraba y me intrigaba a la vez. 16 de mayo de 1916. Hoy fue un gran día para mí. Dijeron que lo hice bien. Los hombres de chaquetas rosadas lo dijeron. Ahora son mis amigos. Puedo tener toda la hoguera que quiera. Mi habitación es muy pequeña, pero se siente como un paraíso. Huele a perfume. Ahora quieren que escriba mis logros de hoy. Espero que lo disfrutes, dulce señor.
Por la mañana, antes de la donación habitual para la hoguera, escuché de nuevo a mis colegas, pero esta vez estaban aún más enfadados conmigo. Al parecer había gritado esa noche en un idioma sin sentido, lo cual los aterrorizó. No puedo recordarlo. No era locura mía, era que ellos ignoraban a Minfire. Planeaban matarme la noche siguiente mientras dormía antes de que me volviera totalmente loco. Se habían vuelto malvados porque negaban las posibilidades de Minfire. Sentí que todos tenían que morir. Solo quería disfrutar mi gas, pero vinieron y lo arruinaron. Apuesto a que en realidad solo quieren matarme para poder sacarse el Minfire de sí. No podía permitirlo. Pero sabía que no podía hacerlo solo. No sin Minfire. Así que esperé, apoyado en un lado de la trinchera hasta que vino. Hoy llovía, y la lluvia hacía que el barro se empapara y se lubricara, pero no me importaba. Supe que usar mi rifle sería demasiado ruidoso, así que busqué otro arma. Había cuchillos y granadas, pero nada que me llamara. Decidí que, por mi devoción, Minfire me guiaría, y así fue. Cuando llegó exactamente al mediodía, me excitó tanto. Éramos un equipo, Charles Patrickson y Minfire. Cuando termináramos, podríamos bailar toda la noche. Vi un pequeño río creado por nuestras pisadas. Subía mientras la oscuridad del gas me embargaba. Era de algún modo hermoso y vibrante. Me di cuenta de que aún no tenía arma y por un segundo me asusté. Pero Minfire me mostró el camino. No puedo decir por qué lo hice, pero alcé la vista y vi el gran bastón de caramelo de alambre de púas que rodeaba el borde de la trinchera. Entonces comprendí lo que debía hacer. Gracias, Minfire, grité desde el fondo del alma. Gracias por tu regalo. No sentí dolor. Al arrancarlo, me envolví con él, apretado como un bicho. Rodamos por el río marrón juntos, yo, Minfire y el bastón de alambre. Reí en voz alta. Fue tan divertido. Agarré los extremos del alambre con cada mano y los blandí como un loco mientras me internaba en la oscuridad. En un segundo encontré a mi primera víctima. Uno de los más jóvenes, quizás 19. Le arranqué la máscara con alegría y hundí a puñados el alambre en su cara y cuello. Tuve que abrazarlo para detener sus movimientos y resistencias. Sus gritos se convirtieron en un rastro carmesí que resbaló por su uniforme. Cuando lo solté, un cuerpo sin vida cayó y salpicó en el agua. Ya me sentía aliviado y mantuve mi sonrisa mientras continuábamos, liberándonos conforme avanzábamos. Moss cayó sin luchar. El alambre de púas rasga la carne con rapidez. Nuestra única herida fue una estocada en el hombro. En un último intento desesperado de un hombre por resistir a Minfire, murió de forma trágica y abrupta. Cuando los 37 habían sido ejecutados y el gas se disipó, contemplé mis logros. El río antes opaco ahora era un hermoso flujo de sangre. Fluía como un río angelical. Y, sin embargo, al mirar los cuerpos flotando en el agua, aún no estaba satisfecho. Sentía que su burla todavía flotaba en el aire. Di otra vuelta por las trincheras, envuelto en esa hoja de alambre. Esta vez, me propuse asegurar que nadie pudiera ser reconocido si alguna vez hallaban sus restos. Minfire era ya una religión, y ellos iban directos a las puertas de Satán. Después de mi segunda vuelta gloriosa, todos parecían más un trozo de carne de estofado envuelto en uniformes deshilachados cubiertos de lodo y sangre que personas. Se parecía demasiado a un ataque de una jauría enorme, así que supe que debía dejar mi sello. Empujé a cada traidor desleal al frente de la trinchera y comencé a formar un montón. Al añadir nuevos cuerpos, entrelazaba el alambre por la mezcla. Me aseguré de que quedaran compactados formando una caja. Brazos y piernas sobresalían, pero la forma general se mantenía. Ya no percibía el hedor, otra de las maravillas de Minfire. Cuando terminé, tiré de cada extremo del alambre formando un lazo. Mi obra estaba completa. Subí encima de la pila, que ya llamaba mi altar, y reposé. Entonces vinieron los hombres de los abrigos rosados, con sus alas y máscaras blancas. Traían una boquilla grande que me llenó inmediatamente de Minfire. Los vi como guardianes y les llamé. Creyentes,
bienvenidos a mi altar. No respondieron, pero al sentir 2 pares de manos sujetándome por ambos lados, imaginé que me llevaban a su iglesia. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Fui como un ciego guiado por tierra desconocida. Recuerdo ser llevado por una especie de escalera y, en el centro del bosque, oí una gran puerta metálica abrirse y nos descendieron. Entonces me arrojaron a la celda donde ahora estoy. La celda mide como 2 metros de largo y 3 pies de alto. Aunque agradezco lo que hacen por mí en cierto sentido, sufro una horrenda sensación de pavor. No me dejan hablar con nadie, y al principio no me molestó, pero ahora, no sé, ha empezado a pesarme. Además hace bastante calor aquí y me cuesta respirar. Creo que han abierto la puerta, porque ahora está algo más fresco y oigo ruidos amortiguados. Manos que me buscan ahora, palpando la página. Imaginen que buscan esta entrada, así que voy a terminar. Como siempre, alabado Minfire y su creador. Por favor, bajen la calefacción. Charles Patrickson. Mis manos no pudieron mantener el papel y cayó fuera de mi alcance. Debía de estar pálido, porque me sentía como un perro enfermo. Normalmente la sangre y la podredumbre no me afectan, pero esto era distinto. Era como cuando un psicópata intenta justificar sus actos desde la perspectiva de ser el inocente, pero... Dios. Sé que era la guerra y todas esas cosas repugnantes que ocurrieron, pero nunca había leído algo así. Además, en cualquier momento podría haber dejado de leer y seguir con mi vida, pero no lo hice. No me dejó. Mi curiosidad dominante. Quedaba una página más. Esa última hoja era distinta a las demás. Parecía impresa por un programa informático, fondo azul marino oscuro con pequeñas etiquetas blancas en alemán. Era como si fuera una mala adicción, porque antes de darme cuenta ya llevaba medio traducido el documento. Ni siquiera al percatarme podía detenerme, porque todo empezaba a encajar. Tras un rato eternamente lento de traducir cada letra y palabra, terminé. Estoy empezando a pensar que esto es mucho más grande de lo que creía. Lo que sigue es la versión del documento que encontré. Proyecto Minfire. Nombre del sujeto, 6 de octubre. Ubicación del sujeto, celda B9, quinto piso. Lugar de las pruebas, trinchera de ensayo, 2,3 millas de la base. Estado mental, desconocido. Sustancia de ensayo, gas Manfire, contenido clasificado. Periodo de pruebas, 20 días. Análisis del Dr. Ack. A las 16 del 25 de abril, disparamos un probador del gas para evaluar las reacciones del sujeto. Mientras otros sujetos tendían a evitar el gas a toda costa, el 6 de octubre no mostró resistencia y parecía más relajado que los demás. No obstante, una prueba reciente en el laboratorio mostró que su sangre contenía el doble de oxígeno respecto a una muestra normal, por razones inexplicadas. En el día 15 aumentamos la exposición del 6 de octubre de 2 intervalos regulares a 3. Su ritmo cardíaco excedió su promedio anterior en periodos aleatorios. También probamos su reacción a dejar ir a un camarógrafo tras la entrega del nombre del gas, no mostró interés hacia ninguno de los dos. Sus efectos secundarios incluyen dependencia constante del gas, gritos y gestos espásticos durante el sueño, la habilidad de ver algunos objetos en colores distintos cuando hay gas, y no sentir dolor en partes que a cualquiera resultarían insoportables. El 6 de octubre fue encontrado con profundas heridas en todo el cuerpo, que podemos suponer provenían principalmente del alambre de púas. Tampoco pudimos evitar que sonriese constantemente. Nuestro resultado final fue exitoso en aniquilar al pelotón, aunque el gas falló en ser práctico o eficiente. El proyecto Minfire será descontinuado permanentemente y no es viable para fines bélicos. El 6 de octubre fue exterminado con éxito en la sala del horno a estas alturas. Se envió una señal de socorro al campamento británico más cercano desde la trinchera de prueba 5. Finalmente, temo que el gas usado sea demasiado similar al propuesto para los experimentos de sueño. Hasta nuevo aviso, mantengan el gas en almacenamiento. Y eso fue todo. Solo un informe. No sé cómo sentirme tras leerlo.
Al principio me alteró, pero no era solo eso. Lo que me perturbaba era lo gigantesco que todo esto parecía. Pensar que era solo un archivo. Un archivo entre probablemente miles. Charles Patrickson es solo una pieza diminuta de un rompecabezas mucho más oscuro. Y encima, nadie vivo parece saber que esto existe. Busqué en la web sobre ello, lo mejor que encontré fue un anuncio de software. Después de eso volví a mi vida normal como si nada hubiera pasado. Nunca volví a tener otra de esas visiones de Charles. Sin embargo, aún me queda una frase del artículo del periódico que encontré junto al sobre. Al final del informe, en letra más pequeña, decía: cuerpos de hombres encontrados en una trinchera aleatoria rodeada de bosque, sin un puesto británico o alemán en más de 100 millas a la redonda.